Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues le damos gracias nuevamente a nuestro Señor Jesucristo por la misericordia de compartir la palabra. Estamos agradecidos con el Señor porque la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Entonces, basándonos en la misericordia y la fidelidad de Dios, pues no tenemos más que nosotros tratar de mantenernos fieles a nuestro Señor. Como dice la Escritura, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y siendo que Él nos amó primero, envió a su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por ese sacrificio es que hoy podemos estar o seguir compartiendo la palabra de Dios, que ese sacrificio que nos alcanzó nos mantiene de pie para seguir luchando y esforzándonos. Sabemos que vienen tiempos difíciles para la iglesia, sabemos que se va a estar incrementando todavía los males para la iglesia. Nosotros podemos ver que si se ofende a uno del Islam, ¿verdad? Pues se le dice es un islamofóbico. Si se ofende a un judío, se dice es un antisemita. Si se ofende a una mujer, se dice es un misógino. Pero si se ofende a un cristiano, nadie dice nada. No hay quien diga nada. Sí hay que, inclusive hay que pararlos, evitarlos, porque causan revuelo y contradicciones en la sociedad. Y así está hoy la sociedad de nuestros días. Pero sabemos que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso y entonces en eso es en lo que nos mantenemos de pie, en la justicia y la misericordia de Dios. Y antes de empezar el tema o quiero hacer una oración como siempre, que sea la palabra de Dios, esta palabra de Dios que traiga aliento, ánimo, que traiga en la vida del cristiano, ¿verdad? Una nueva forma de percibir la vida, porque sabemos que estos tiempos son tiempos peligrosos. Así es de que en esta hora, Espíritu Santo, tú que estás aquí en medio de nosotros, te pedimos que pongas la palabra, que la tomes y la lleves ahí en la mente y en el corazón de cada uno, Señor, de los que se conecten, de los que oigan, de los que vean este mensaje. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te muevas en los aires y que despejes el ambiente, que la palabra que pueda ser asimilada, Señor, en la vida del creyente, Padre. Porque en estos últimos tiempos batallamos, Señor, porque queremos soluciones rápidas a nuestra vida espiritual. No queremos esperar, no queremos invertir tiempo a veces, Señor, pero sabemos que tu misericordia, Señor, es la que se mueve en el tiempo debido, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y pues estábamos anunciando este mensaje, ovejas o cabritos. Son, son mensajes conocidos, pero que pues ahorita ya no son obsoletos, pero sí están fuera de moda, porque ahorita nadie quiere oír de juicios, nadie quiere oír de que Dios va a traer una retribución al justo y al injusto. No queremos oír eso, pero es necesario oírlo porque los tiempos ya son los finales, ya son los tiempos finales. Se ha dicho, se ha predicado, se ha visto, se está viendo que ya son los tiempos finales. Entonces, no tenemos más que alertar al pueblo de Dios de que Dios viene y va a hacer una separación entre justos e injustos. Entonces, si el cristiano no está percibido, si estamos más hablando de prosperidades, de rompimientos, de el año de
en que tú vas a tener todo lo que quieres, de la restitución, que Dios te va a restituir lo que el diablo te quitó. Si nosotros nos apegamos a las profecías bíblicas, en ninguna profecía bíblica de estos últimos tiempos vemos nada de eso. No vemos nada de prosperidad, no vemos nada de año de rompimiento, no vemos nada de año de retribución, lo que el diablo te quitó. Antes, al contrario, en estos últimos tiempos vemos aflicción, vemos persecución, vemos restricción para el pueblo de Dios, muy contrario a lo que ahora se está predicando y no se deja de predicar, pero es necesario que el pueblo de Dios esté apercibido, que esté atento a lo que viene. Hace no más de semana y media para amanecer yo tenía un sueño, entonces yo me veía, me disculparán hermanos, estas de esas tosecitas tercas que decimos, estamos tratando esta tos, pero son toses tercas, persistentes, pero Dios es más grande y su misericordia aún más. Entonces yo en este sueño yo veía como un lugar muy amplio, como una calle muy ancha, no tenía bardas o cercas por los lados, pero sí estaba muy ancha hasta donde mi vista llegaba, se podía ver esa calle o ese camino. Entonces yo veía que venía una gran multitud y entonces ya cuando esa multitud se iba acercando, ya se acercaban más y entonces yo empezaba a ver ovejas y cabritos. Y entonces yo decía, es el juicio de las ovejas y los cabritos. Y entonces se venían acercando y automáticamente las ovejas se hacían al lado derecho y los cabritos se hacían al lado izquierdo. Y era y era cuando yo decía, es el juicio de las ovejas y los cabritos. No quisiéramos hablar de juicios, pero es lo que ya viene. Es inminente el juicio que viene o los juicios que vienen para este mundo. Cuando otros predicadores te están diciendo que tú vas a tener lo que el diablo te quitó, lo que no habías tenido, qué bueno que Dios prospere y bendiga a su pueblo, pero no son las predicaciones que deberían de estarse usando. Las predicaciones que deberían de estarse usando es estar alertando al pueblo de lo que viene. Y aunque muchos saben y muchos se ha oído que este 2025 vienen cosas malas para este mundo y para el pueblo de Dios, aún siguen a la gente ilusionándola con ese tipo de predicaciones de prosperidad, con ese tipo de predicaciones de que vas a recuperar lo que el enemigo te robó. Pero quisiera que cada uno, cada cristiano, tuviera la intención de leer la palabra de Dios, para que no nos dejemos mover y llevar por esas predicaciones fabulosas de que voy a tener todo lo que yo no pude tener el año pasado. Inclusive que haciendo la siembra, Dios me va a retribuir. ¿Dónde dice la palabra de Dios que si, como los coritos de antes a la hora de la ofrenda, si tú le das 1 peso, el Señor te da 2? ¿Dónde, en qué palabra de la Biblia dice que si tú le das al Señor 1 peso, Él te va a dar 2? ¿En dónde dice que si tú le das el 100, verdad, Él te va a dar 1000? Que hubiera textos que respaldaran eso, pero han tomado textos fuera de contexto para, para engañar a la gente, para ilusionarla, para emocionarla. Pero
No es ese el plan de Dios, ilusionarte, emocionarte, alborotarte, ¿como para qué? Para que a final de cuentas termines amargado este año esperando la retribución de Dios y se vinieron los juicios, las pestes, las tribulaciones, las persecuciones, las angustias para el cristiano. Mucha gente va a terminar amargada, mucha gente va a terminar frustrada porque le hicieron caso a esos predicadores famosos que estuvieron hablando de prosperidad, de que Dios te iba a dar, de que si Dios te dice algo, acorrálalo con la palabra, porque si tú le citas la palabra a Dios, Él ya no va a poder hacerse para ningún lado y como que tú lo tienes acorralado y entonces forzosamente te va a cumplir por el simple hecho de que tú le citaste la palabra. Esas son herejías bíblicas que han inventado los predicadores para tener al cristiano ahí embelesado y para poder manipularlos y para poder sacarles, ¿por qué no?, la economía. Para eso están ahorita haciéndose todo ese tipo de movimientos. Pero cuando vemos un movimiento en que te tienes que preparar, en que tienes que restaurarte, en que tienes que limpiarte, en que tienes que guardarte, en que tienes que esforzarte, como que eso no gusta tanto, porque el concepto del hombre es: a mí dame soluciones rápidas, a mí sácame del problema que tengo y ya después veremos, como se ha visto en muchas sanidades que personas lo único que buscan es la sanidad de Dios, y porque yo lo he visto también, de que ya cuando reciben la sanidad se desaparecen de la iglesia y no querían otra cosa más que su sanidad. Y Dios es misericordioso, Dios te lo puede dar, pero aún con esa sanidad que Dios te dé o con esa prosperidad, si el hombre no persevera en los caminos del Señor, no va a llegar a buen término su vida. Si el hombre no persevera en limpiarse y guardarse para Dios, no va a llegar a buen término su día, como el hombre rico que dice que acumuló tantas riquezas y entonces le dice a su alma: alma mía, mira todo lo que hemos acumulado. Y dice que el hombre hizo graneros donde empezó a guardar todo, acumular todo lo que había hecho con su esfuerzo, con su inteligencia, con su poder humano. Y entonces le dice a su alma: alma mía, vamos a gozarnos porque hemos reunido todo lo que queríamos y lo que necesitamos para gozarnos. Y entonces dice la escritura que vino la voz del cielo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que acumulaste, ¿de quién será? El hombre ahorita, su visión y su vista está fija en la prosperidad, porque hay necesidades y hay muchas necesidades en la vida del cristiano. Hay restricciones, hay muchas restricciones en la vida del cristiano. Pero a su tiempo, el que persevere al final, hasta el final, Dios lo recompensará. Por eso el tema este de ovejas o cabritos, porque viene una selección, aunque no queramos, aunque no nos guste, viene una selección y el Señor dijo que iba a seleccionar a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y eso, independientemente de si a mí me gusta o no, va a pasar. Independientemente de si al cristiano le gusta o no, va a pasar. Pero lo que tenemos nosotros que hacer es prepararnos. Porque de ovejas podemos terminar en cabritos. Y de cabritos inclusive podemos terminar en lobos. Espiritualmente hablando, hay mutaciones espirituales.
dice que hay lobos que se visten como ovejas. Entonces, espiritualmente hay mutaciones en las que tú puedes o yo puedo empezar como una oveja del Señor o como un corderito recién nacido, como le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice que sí, le dice, apacienta a mis corderos. Y le vuelve a repetir la pregunta 3 veces. Y el Señor le dice, apaciéntalos, apaciéntalos. Pero puede haber espiritualmente una mutación de que empiece uno como oveja y termine como cabrito. Y eso es lo más triste. Y antes de que agarre más vuelo, voy a citar la escritura. Aquí ya es conocida, pero como quiera tengo que citar la escritura para que no haya duda de lo que se está hablando. En el capítulo 25 de Mateo, en el verso 31, habla del juicio de las naciones. Y dice en el verso 31 del capítulo 25 de Mateo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces ahí es donde se hace la separación. Y ya sabemos lo que dice la escritura. En la separación dice que lo vimos desnudo, lo vimos con frío, lo vimos hambriento, lo vimos enfermo, lo vimos en la cárcel e hicimos algo por esas gentes, las ovejas. Y le dice, vengan, benditos de mi Padre. Y a los cabritos les cita lo mismo. Estuve desnudo, fui forastero, estuve hambriento, estuve enfermo, estuve en la cárcel, tuve hambre, tuve sed. Y los cabritos contestan, ¿y cuándo hicimos esto? ¿Cuándo fue cuando no hicimos esto? Y el Señor le dice, por cuanto no lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Y dice, apartados de mí, malditos. Es duro esa parábola que pone el Señor Jesucristo, pero es lo que va a pasar. Y nosotros vemos que este es un juicio de selección para después mandar al lugar perteneciente de cada uno. Este no es el juicio del tribunal de Cristo del que habla el apóstol Pablo. Sabemos que el juicio del tribunal de Cristo es para galardones, según la obra que cada uno haya hecho. Ahí dice el apóstol Pablo, que cada uno como haya edificado oro, plata, piedras preciosas, entonces va a recibir su galardón. Ese es en el tribunal de Cristo, el juicio de Cristo. Y aún así los que brincaron esta selección, dice que los que edificaron sobre madera, heno y hojarascas, dice que toda obra será probada por el fuego y si se quema sufrirá pérdida y será salvo como por fuego. Entonces ahí también ya interviene otra vez la palabra salvación. No va a haber una condenación, pero va a sufrir pérdidas el cristiano. Y en eso también debemos de ser cuidadosos, porque si sabemos que estamos esforzándonos y caminando con el Señor Jesucristo, tratemos de edificar lo mejor posible, en oro, plata y en piedras preciosas, para que nuestra obra cuando sea aprobada no sufra pérdida y que no suframos pérdidas en la recompensa que tenemos con el Señor Jesucristo.
Este es otro juicio, el tribunal de Cristo, para dar galardones a los que hayan edificado conforme a la guianza del Espíritu Santo, porque va a haber quienes edificaron conforme a su guianza intelectual, conforme a su guianza mental, diciendo la madera sí aguanta, ¿no? Sí, como por decir el heno, la hojarasca, el acerrín prensado, que ahora es la madera de aglomerado o el MDF, la madera densificada, le meten lumbre a cualquiera de esas y se hace cenizas. Pero la inteligencia del hombre a veces piensa que va a resistir lo que él hace sin la guianza del Espíritu Santo. Pero este es otro juicio, este es otro tribunal, no es el mismo juicio selectivo que está hablando el Señor Jesucristo de separar ovejas y separar cabritos. Y el otro, y tampoco es igual al otro juicio del gran trono blanco, donde dice que ahí ya el que no haya tenido parte en la primera resurrección, sino en la segunda, que es el juicio para condenación, entonces esos van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que está en un principio, estaba preparado para los ángeles y los demonios que se rebelaron contra Dios. Pero de una u otra forma, el cristiano no quiere atender la voz, no quiere atender la guianza del Espíritu Santo, no quiere limpiarse, no quiere consagrarse, no quiere santificarse. Y entonces este juicio del gran trono blanco es para el que no tuvo parte en la primera resurrección. No está hablando el Señor Jesucristo de estos dos juicios. Está hablando de este juicio de selección. ¿Quiénes son los posibles benditos del Padre? ¿Quiénes son los posibles malditos del Padre? A final de cuentas, bendito o maldito por el Padre por no atender lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? Este juicio principalmente se basa en la misericordia y la empatía que podamos tener con el pueblo de Dios. Y muchos han dicho que es a nivel mundial. Aquí cuando dice el juicio de las naciones, quiere decir que de cada nación se va a reunir a todos los que se decían ser cristianos. Y a los que se decían ser cristianos se les va a separar conforme a la misericordia y la empatía que hayan tenido con los cristianos. Y sabemos que los chivitos pues no tienen misericordia ni empatía, porque dicen, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo fuiste forastero? Te hubiéramos ofrecido la casa o el porche o un cuartito que no tenía ocupado. ¿Cuándo te vimos? Y el Señor dice, cuando no lo hicieron a uno de estos pequeñitos. ¿A quiénes? A los cristianos, porque Él dice, al más pequeño de mis hermanos. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no a todos les dice hermanos, nada más a los que decidieron seguir el sacrificio de Él, ese sacrificio en la sangre que ya está próximo a celebrarse la Pascua otra vez en este abril. Ese sacrificio es el que nos hace hermanos por haber aceptado ese sacrificio. Eso es lo que nos hace hermanos. Y dice a cualquiera de mis hermanos, el más pequeño. No está hablando del mundo en general, porque a los fariseos, teniendo la ley de Moisés, siendo conocedores de la ley y siendo que eran los que aplicaban la ley, pero muy a su favor, o las tradiciones, les dice, ustedes son hijos del diablo. Entonces, podemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, podemos tener el conocimiento de la ley, pero el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos y a los que le oían, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos,
no entrarán en el reino. Entonces este juicio se refiere más a la misericordia y a la empatía. Porque ¿qué le puedes juzgar a un enfermo? No es una selección probando la justicia del hombre. ¿Qué le puedes juzgar a alguien que tiene hambre? Ahí lo que se tiene que aplicar es misericordia y empatía. Que hizo mal las cosas el cristiano, el Hijo de Dios, y está pasando por una situación conforme a lo que hizo, pero el deber no es juzgarle, porque esa selección no se refiere a una selección de de qué tan justo fuiste. Cuando se compara con los fariseos y los escribas y los saduceos y los maestros de la ley, sí dice, si su justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, porque ellos dicen una cosa pero no la hacen. Esa es la justicia de Dios. Pero en esta separación es misericordia y empatía. ¿Qué juicio tú le puedes aplicar a un forastero que viene maltrecho, que viene malherido, que viene desnudo, que viene con frío? Ahí lo que tiene que aplicarse es misericordia y empatía. Y sabemos que los chivitos, hablando en sus características de animalito que se vierten a la vida espiritual, sabemos que el chivo es muy inquieto, el chivo es muy curioso, inclusive ya se ha dicho y se ha predicado, el chivito no le gusta andar como las ovejas juntas en rebaños, porque son rebaños, no son manadas. Las manadas son las de las vacas. No les gusta andar en rebaños. Sí se juntan ya cuando los van arriando para el aprisco, ¿verdad? Pero documentales donde el chivito es muy inquieto, el chivito es muy rebelde y le gusta andar independiente, investigando, curioseando aquí y allá. Esa es la característica del chivito. No así la oveja. La oveja también la característica lo hemos visto en documentales, en predicaciones. Predicadores han tomado referencia de estos documentales para ver la característica de la oveja. Sabemos que la oveja es dócil, es mansita, tiene una gran capacidad para reconocer al humano y sobre todo al pastor, al que lo pastorea. Y una de las características es de que si se aparta del rebaño se pierde con facilidad. Por eso nosotros vemos la parábola del buen pastor que se perdió una ovejita y el Señor lleva al rebaño al aprisco y va por esa, porque la oveja tiene ese defecto que si se aparta del rebaño se pierde y entonces es víctima de todos los depredadores que están en la montaña, en la sierra, en el campo. Pero no así el chivito. El chivito es más independiente y trae una característica, puede decirse que hasta demoníaca. Nosotros vemos en Levítico que en la fiesta de Yom Kippur o en el día de la expiación y el perdón, dice que se sacaban dos machos cabríos y uno era enviado para Azazel y el otro se sacrificaba para el Señor y se tenía que quemar todo del chivo que se sacrificaba. Se quemaba la piel, todo, que quedara puras cenizas. Pero el chivo que se mandaba para Azazel, un sacerdote se encargaba de llevarlo al desierto y ahí lo soltaba, que se perdiera.
Y de ahí viene la relación del sentido demoníaco que se le va. ¿Por qué se le mandaba a Azazel? ¿Quién es Azazel? Azazel sabemos que es uno de los ángeles caídos y sabemos por los escritos de Enoch y de otros escritos de demonología que Azazel no es cualquier ángel. Azazel era uno de los principales que organizaron la visita a la tierra. Entonces de ahí viene el paralelismo del comportamiento de los chivitos, porque el macho cabrío se le mandaba a Azazel, este ángel, esta potestad demoníaca, que hasta nuestros días sigue operando. Ahorita todavía ningún ángel ni ha sido juzgado. Siguen operando desde las tinieblas. Siguen haciendo engaños y desviaciones espirituales hacia el pueblo de Dios. Pero ¿quién era Azazel? Azazel, según el libro de Enoch, está relacionado que es el que enseñó a las mujeres a pintarse, a usar los cosméticos y a hacer armas de guerra. Esa era su principal función. Y los historiadores, los que hacen documentales, viendo el comportamiento de los chivitos o los cabritos, el chivito tiene 3 características principales en su forma de ser, el animalito este. Primeramente es bélico o peleonero, lo dicen los documentales, porque han estudiado el comportamiento de estos animalitos. Es libidinoso el chivito, libidinoso o lujurioso, y es terco o obstinado. Tiene esas 3 características principales del chivito. Es peleonero o bélico, es libidinoso o lujurioso y es obstinado o terco. Y Azazel está relacionado con el espíritu de la lujuria. Entonces, no hay contradicción en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dice: las ovejas a mi mano derecha, benditos de mi Padre; los de la izquierda, los chivitos o cabritos, malditos de mi Padre, porque no tenían la condición espiritual de hacer lo que debe de hacer una oveja. Y nosotros vemos ahorita mucho de eso, mucha rebeldía en el cristianismo, sobre todo en los que ya se creen que tienen un cargo. No, a mí que no me diga nada porque ya no apoyo, porque ya no toco, porque quito mi apoyo de cierta área. No, a mí ponme aquí donde yo me vea, ponme aquí donde pues yo esté aquí dirigiendo esto, lo otro. No les gusta el orden a los chivitos, lujuriosos o libidinosos. ¿Cuánto no se ha visto en la iglesia esto? Y a veces, aunque no se quisiera tratar estos temas, pero es lo que pasa, es lo que se está viendo. Y no va a dejar de verse, no va a dejar de verse. Yo quisiera poder decirles: hermano, esto el día de mañana se acaba, ya no va a haber lujuriosos en las iglesias, ya no va a haber libidinosos, ya no va a haber rebeldes, ya no va a haber obstinados, ya no va a haber peleoneros que no les pueden decir nada porque luego están peleando con otros o haciendo como decimos acá en el norte, están haciendo sus cachas. Yo quisiera poder decirles que para el día de mañana ya todo eso va a estar erradicado, pero no, antes al contrario, dice que cuando más se acerque el tiempo de este juicio, dice, muchos de los que se dicen ser cristianos
los entregarán y los llevarán a juicios, y creyendo que le hacen un favor a Dios o que ayudan a Dios, los van a entregar a la muerte o para que sean vituperados. Eso no va a terminar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente son chivitos que creían ser ovejas y que creían que la oveja tenía que escalar puestos, aunque fuera pisoteando a otros, que tenía que alcanzar jerarquías, aunque fuera humillando a otros, haciéndolos para un lado. No, ese no es la conducta del Hijo de Dios o de la oveja de Dios. Dios, si a alguien le quiere dar un ministerio, si a alguien le quiere dar un don, Dios, el Señor Jesucristo se lo va a dar. Si tú quieres algún don de los 5 y si tu visión es la correcta y está alineada con el plan de Dios, tenlo por seguro que el Señor Jesucristo te va a dar un ministerio. Si tú quieres un don de Dios para servir en la iglesia y la petición es genuina y también está alineada con el Espíritu Santo, tenlo por seguro que el Espíritu Santo te va a dar un don. Pero el salir o sobresalir en la iglesia, porque aunque no lo queramos ver así, el que tiene un don, un ministerio, sobresale de una manera correcta o sobresale de una manera mala, pero siempre eso trae que la persona sobresalga. Pero si el hombre quiere sobresalir a su manera, según sus pensamientos, según sus conceptos, hay cuenta que nos estamos convirtiendo en chivos, porque Dios es el Señor Jesucristo, es el que da los ministerios. El Espíritu Santo es el que da los dones. Y por la limpieza y la consagración vienen los frutos del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado hacia dónde nos estamos encaminando, porque puede haber una mutación espiritual en nuestra vida que después de haber empezado como ovejas en el rebaño del Señor, terminemos como chivos y cabras locas, que es otra característica según la psicología. Cuando a un hombre se le hace un test psicológico que se termina diciendo, este es rebelde y loco como una cabra. Y esos términos los hemos oído. O a lo mejor los oíamos antes, todavía ya han quedado en desuso muchos términos de esos. Otra característica del chivito muy marcada es que es muy hediondo. Y yo creo que los que tienen mi edad de 50 para arriba, llegamos a oír muchas veces y entre los amigos, no hombre, hueles a pura chiva, hueles a puro chivo, porque el chivo es hediondo. Entonces nuestra vida espiritual puede estar hediendo en algún área y no nos damos cuenta, y sabemos que el chivito no se da cuenta porque pues el chivito anda muy como si nada, y si se junta con otro chivito pues no hace muecas ni gestos, aunque ande bien hediondo. Entonces esas son las características que enmarcan a un chivo o a un cabrito, que son hediondos, que son peleoneros, que son libidinosos o lujuriosos, que son rebeldes y contumaces. Inclusive la cultura griega tienen a Pan, y la cultura romana tienen al sátiro, mitad chiva de la cintura para abajo y mitad hombre de la cintura para arriba con unos cuernillos. Y todos nosotros tenemos conocimiento de eso porque hasta en las películas de Disney han metido esos personajes, los sátiros. O el Pan, como la película del fauno. Y esas culturas sabían que ese animalito perseguía a las doncellas, o más bien ese híbrido, el sátiro o el Pan, perseguían a las doncellas en los campos cuando salían
las doncellas a los campos o a los bosques a buscar no sé qué hojas o víveres, y si un sátiro o un pan las veía, las perseguían y abusaban de ellas. Es por eso que esa genética del chivito está muy marcada, y los historiadores han clasificado la conducta de ellos así. Inclusive en la vida espiritual puede ser así. Puede ser así. Chivos, sátiros, hombres espiritualmente sátiros, viendo a ver a qué hermanitas se llevan, viendo a ver a qué hermanitas sonsacan. Esa es la conducta de los chivos. Y en la iglesia, como le digo, yo quisiera decirle, mañana queda erradicado eso. Yo lo estaría engañando si le digo que se va a acabar eso. Eso no se va a acabar hasta que venga la restauración, hasta que venga la regeneración, y empezando en el cuerpo de uno mismo. ¿Quién no traía tendencias de esas en el mundo? El que diga que no, pues entonces era muy santo ya desde antes de nacer. Pero entonces contradiríamos a Dios, de que dice que el ser humano desde que nace su tendencia es al mal. Entonces todos traíamos esos males, pero depende de cómo nos hemos ido regenerando por la ayuda del Espíritu Santo y por renunciar a todo eso. Yo quiero seguir siendo oveja del Señor, aunque pueda tener un ministerio. El Señor me sigue viendo como una oveja. Aunque pueda tener 1, 2, 3 dones, frutos del Espíritu, el Señor me sigue viendo como una oveja, porque yo soy su hermano pequeño. El Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos hermanos pequeños. Pero la selección viene y nosotros debemos de estarnos preparando. Como le decía, no es el tribunal de Cristo este juicio para galardones. No es el juicio ante el gran trono blanco para condenación. Esta es una selección y todavía tenemos oportunidad. Si andamos convirtiéndonos en chivos con genética mala, hediondos en nuestra vida espiritual, libidinosos, obstinados y rebeldes, peleoneros, todavía tenemos oportunidad de decirle al Espíritu Santo, yo renuncio a todo esto, yo quiero ser una oveja y entrar en el redil de las ovejas. Todavía tenemos tiempo. Entre tanto que no se manifieste esta selección de rebaños, todavía tenemos tiempo. Pero eso está en nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Hasta dónde yo quiero llegar? Si yo quiero llegar hasta ser bendito de mi Padre, o si yo quiero llegar a ser maldito de mi Padre. Porque mucha gente, sabiendo lo que hace, no se va a arrepentir, no se va a convertir. Pero la oveja del Señor tiene que tener una conducta diferente. Tenemos que tener una conducta diferente para que se haga manifiesto que somos ovejas del Señor. Para que sea manifiesto que estamos en el redil y en el rebaño del Señor. Pero eso se ve solamente con la conducta. Eso no se ve en el corazón, porque yo no puedo ver el corazón de nadie. Pero si mi conducta me dice que yo estoy haciendo cosas malas, aunque yo diga que soy cristiano, mi conducta me va a definir. A mí no me va a definir lo que yo sienta en mi corazón de que, ay, me da tristeza esa persona, cómo anda, me da. ¿Y qué he hecho? Mi conducta es la que me va a definir. O soy oveja, no importa que tengas un ministerio, dones,
o soy cabrito, malamente usando los recursos humanos, inclusive ministerios y dones que vemos que se van a perder. Y le dijeron al Señor Jesucristo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, y eso no se hace si no es por obra del Espíritu Santo. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca los conocí. Se perdieron en el camino. Pero nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo, hermanos, de poder afirmar nuestra identidad, ovejas para el Señor. Esa es la identidad que el Señor Jesucristo quiere que tengamos. Esa es la identidad que deberíamos de tener y que debemos procurar tener. Esa es la identidad de ovejas, para poder asegurar nuestra estancia en la bendición del Padre. Esa es la identidad. Así es de que, hermanos, yo les animo a que sigamos esforzándonos, que sigamos luchando, que sigamos todavía prevaleciendo en medio de esta maldad creciente y en aumento, que nosotros podamos tener nuestra identidad bien definida como ovejas pertenecientes al rebaño del Señor. No le puedo decir que va a terminar la conducta de los chivos y los cabritos. Le estaría echando mentiras. Pero lo que sí le puedo asegurar es que si nosotros nos humillamos al Señor y nos arrepentimos de toda cosa mala que estemos haciendo, decisiones, conductas, actos, el Señor nos va a perdonar y nos va a restaurar. Porque el juicio viene. Yo no sé cuándo. Y yo creo que nadie sabe cuándo. Pero ya está por venir la selección entre ovejas y chivos. Así es de que, hermanos, que en esta tarde noche el Señor les bendiga. Esta tosecita que estoy tratando de repente no me deja, pero por la misericordia de Dios nos esforzamos en llevar la palabra y decirles que se esfuercen, que busquen a Dios, que su identidad es de oveja y que cualquier situación que venga a la mente de querer hacer algo, se está filtrando la mutación de chivo o de cabrito. Así de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Anímese en estos últimos tiempos, dice la palabra del Señor Jesucristo. Animémonos unos a otros, más cuando veamos que el día ya está cerca. ¿Qué día? El día de la redención. Ya está cerca. Así es de que tome ánimo, mi hermano, y siga esforzándose y siga prevaleciendo en el rebaño del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya.